Emilio, tienes una mirada aviesa Sí. ¿Eh? de- una mirada aviesa. Esto es BIMRAS, el podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción. El podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar. No vamos a decir nada sobre Chuck Norris hoy, ¿no, Emilio? Ah, Dejémoslo para otro día. Es temprano, es temprano. Bueno, pues un aviso a navegantes. Tienes que escuchar TDH Podcast. 3 tipos talluditos hablando sobre tecnología y transformación digital. ¿A quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar este plan? Bueno, no tiene pérdida. Busca TDH Podcast en tu podcast favorito o ve a tdhpodcast.com y escúchanos en su reproductor o online. Hola, soy Rafa Tenorio. Ajúrate los auriculares y vete un refresco sin azúcar y sé bienvenido a BIMRAS Podcast. Y bienvenidos sean también mis compañeros, los reyes de la podcastfera BIM hispanohablante, Evelio, Debugueador Sánchez y Rogelio, pero entonces una función y un método es lo mismo, Carballo. ¿Cómo están, muchachos? Es lo mismo. Bueno, eso nos explicó el otro día, Evelio, que no están de lo mismo. Depende del contexto, ¿no? exactamente. Pero... Pues aquí Bien, estamos, bien, aquí bien. estamos. Estáis Aquí bien estamos. los dos, ¿no? Estáis bien. Estamos- Parcos hemos- en palabra porque es muy tempranito, pero... Hemos tenido Todo- mejores todo- días, también te todo digo. lo que se puede. Eso es. A la edad de Belio, no esperes grandes milagros. Perdón. Uy, ya empiezan los puñales a volar. Bueno, pues nada, nuestro invitado de hoy, a pesar de su insultante juventud, es un veterano en el ecosistema de BIMRAS. Es la tercera vez que nos visita, es miembro muy activo de la comunidad BIMRAS Insider y profe de uno de los cursos semestrales de mayor éxito que hemos editado. En los episodios 78 y 120 de BIMRAS le invitamos a hablar de una de sus especialidades, si no su más destacada especialidad, que es la programación de aplicaciones web BIM. Bueno, es arquitecto por la Universidad de Sevilla y que, como nos contaba en anteriores ocasiones, pivotó hacia el desarrollo de software relacionado de un modo u otro con el sector AECO. Imagino que nuestro oyente a esas alturas ya saldrá a tener una idea de quién nos acompaña en este episodio. Sobre todo si ha visto el título del episodio. Pues Sí, efectivamente, esa alguna es pista una da. pista, esa es una pista, esa es una pista. Que conste que no es lo habitual. A veces son títulos un poco más crípticos, pero en esta ocasión alguna Sí, pista. efectivamente. Pues nada, bienvenido Antonio González Viegas, muchas gracias por animarte a compartir otro rato con nosotros. ¿Qué tal estás? Nada, como siempre, a vosotros por la generosa invitación y aquí estamos, súper liados, pero esa es la vida en nuestro sector. Pues y tanto que sí. Oye, en el episodio 120, uno de los que hemos mencionado que grabamos contigo hace ya tiempo, nos quedamos al final del episodio muy al comienzo, precisamente por lo contrario del desarrollo de Twin, que dicho de otro modo, quizás muy apresurado, iba a ser un entorno de desarrollo de aplicaciones BIM, o va a ser un entorno de desarrollo de aplicaciones BIM, tomando IFCJS como punto de partida. Y resulta que en septiembre del 23, hace, bueno, un par de meses, bueno, el mes pasado, cuando tomando como El punto de mes partida el pasado para mes, que lo escuche este para, mes. bueno, hace 2 meses para que lo escuche en noviembre, que es cuando saldrá este episodio, Y hace 3 meses para que lo escuche en diciembre. O sea, el y mes de en septiembre del septiembre del 23, sí. 23. Presentasteis entre muchísima expectación tanto Open Company y Ecosystem. Entonces, las primeras preguntas que nos surgen tras ver la presentación y tras estar un poco dentro del entorno de trabajo del portal que habéis creado para Ecosystem es, pues las preguntas son lógicas. ¿Qué es Ecosystem? Y es el mismo proyecto que comenzó como Twin. Vale, mira, Twin es un proyecto que empezamos como todo o sea, la gente se piensa que nosotros tenemos en algún lugar recóndito una libreta con un plan maestro que culmina con la conquista del mundo, ¿no? Pero la realidad es mucho más casual. Nosotros empezamos Twin con la idea de a ver qué nos encontrábamos, ¿no? Y la pretensión era, bueno, ¿hay interés en el mercado de que hagamos una alternativa open source a Forge? Entonces, em, sí que la había, porque hicimos un llamamiento a 10 empresas y se presentaron 120. Fue un mes muy duro, haciendo entrevistas a todo el mundo y Uy. seleccionando y demás. Eh, y viendo eso y viendo la trayectoria que lleva el proyecto, que había empezado como un proyecto en mi tiempo libre y poco a poco se había ido uniendo gente y poco a poco había ido creciendo la comunidad, nosotros teníamos claro que teníamos que conseguir escalarlo, no solo a nivel de código, sino también a nivel de hacerlo sostenible en el tiempo, ¿no?
porque no parece muy plausible que se pueda cambiar el mundo con un hobby. A veces ocurre, pero Pero no es lo habitual. claro, entonces a lo largo del desarrollo de Twin nos dimos cuenta de que no solamente las empresas que elegimos, sino todas las demás tenían un interés muy grande en no solamente ya tener una base de código open source, sino en tener, digamos, una empresa con la que poder tratar en términos empresariales, hablando de forma redundante, ¿no? Entonces, de Twin, que es un proyecto que sigue en marcha, cuyo objetivo es hacer una alternativa open source a Forge, salió la idea de montar Data Open Company, de la que seguro que me preguntaréis un montón ahora. Y al hacerlo, nos vimos eh, digamos, en la tarea de rediseñar todo lo que habíamos hecho hasta ahora, porque lo que habíamos hecho hasta ahora iba muy enfocado en, vamos haciendo cositas y le vamos poniendo nombres y preguntándonos mucho cómo se llama y tal, ¿no? Y ahora sí que, digamos, teníamos que hacer una propuesta de valor unitaria con un branding profesional y con un entonces, digamos que Twin ha sido un proyecto y el ecosystem es todo. Bueno, Twin, lo que hemos hecho en Twin forma parte del ecosystem, Ujú. pero además es todo lo que vamos a hacer a partir de ahora. Por lo Entendido. O sea, que dices, la configuración, digamos, empresarial surge como una necesidad del mercado con compañías que necesitan encontrar del otro lado, eh, digamos, un responsable jurídico detrás de un proyecto open source. Sin embargo, hay muchas compañías que aprovechan software open source que no está respaldado por ningún tipo de responsabilidad jurídica, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué de repente sí es necesario plantear una forma jurídica que trasciende pues, un poco lo que tú dices, el hobby o el proyecto más descentralizado, más informal de IFCJS en sus inicios? Mira, es cierto que parte de la necesidad partía de las empresas, porque las empresas, o sea, literalmente ayer estábamos en una reunión donde una empresa nos dijo, nosotros preferimos pagar que tener algo gratis. Y lo que querían decir con eso era precisamente lo que tú dices, que prefieren pagar y tener un soporte, un teléfono, alguien con quien hablar, sentarse y discutir, ¿no? Y que tener algo gratis y tener que guisarse de comérselo ellas. No, pero ahí estás mezclando dos Entonces, temas que no tienen nada que ver, Antonio. El que haya un soporte y que haya que guisártelo por tu cuenta son temas independientes. Quiero decir, hay eh, aplicaciones open source que tienen soporte con empresas terceras o con implementadores o con buscar la fórmula que quieras. sí, Estoy pensando pero en Odoo, por ejemplo. Odoo es una opción open source con la que la empresa que implanta no tiene por qué ser la responsable de la solución. sí, o sea, es cierto, pero iba a decir, además de ese motivo, el motivo fundamental es que nosotros nos hemos dado cuenta de que es cierto que hemos llegado muy lejos, pero para llegar a donde queremos llegar, la velocidad de desarrollo, dependiendo de la buena voluntad o de pagar mucho menos de lo que realmente vale ese trabajo a la gente, no es suficiente. Y necesitamos un sistema que nos permita escalar, porque a lo mejor para ser capaces de hacer lo que queremos hacer, no basta con un grupo de 5 personas eh, como con las mejores intenciones del mundo, ¿no? Lo que hace falta es un equipo de 50 o de 100 dedicados 40 horas a la semana en sacar todo adelante. O sea, ya no solamente se basa en, o ya no solamente se trata de tener un teléfono de soporte o de ser capaz de darle a las empresas que utilizan nuestra tecnología lo que esperan de las soluciones que utilizan, ¿no? Sino ser capaces de crecer. Y para crecer, obviamente hace falta escalar económicamente. Y para eso la mejor forma que nosotros Él intentábamos hacerlo obviamente era lo una pones estructura tú, empresarial. Antonio. Él obviamente lo pones tú porque hay multitud de proyectos open source que carecen de esa estructura empresarial por detrás o de esa necesidad de estabilidad
económica para la gente que aporta dentro del proyecto. Es cierto, pero yo creo que hay una trampa con ese tema, que es que siempre se tiene el sesgo del superviviente. O sea, mucha gente señala a Blender o a CJS o a todos estos proyectos diciendo, ¿ves cómo no hacía falta crear una, digamos, malvada empresa? Porque mucha gente tiene esa noción, ¿no? De que las empresas son por definición malvadas y se podía hacer de otra forma. Digo, sí, pero me está señalando al superviviente, pero no me está señalando a lo mejor a los 100.000 proyectos que se quedaron en la estacada porque no fueron capaces al final de crear una estructura sostenible, ¿no? Fíjate que yo voy precisamente a los 100.000 o 1,5 millones de proyectos sobre los que descansa industria y, bueno, y empresas que precisamente no carecen absolutamente de ningún soporte económico y que sí son resultado de alguna forma de hobby o de aportación completamente ajena a ese mundo empresarial. Entonces, sin más, planteo bueno, que ahí hay cierta, no sé si incongruencia o un poco un giro de timón que a mí no deja de sorprenderme. Pero giro de timón, ¿por qué? Bueno, pues porque veo como un proyecto que arranca con un empuje importante, con un enfoque open source y completamente abierto, de repente, y no digo que vaya a tener un camino distinto, se convierte en un proyecto empresarial. Pero yo creo que hay una noción como en mi opinión es cierto en algunos casos, pero no siempre debe ser así, de que las empresas son como algo malo, ¿no? Y No, 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 yo no he dicho, el, no he establecido ningún juicio de valor al respecto. Simplemente digo que un proyecto nace con un enfoque, de repente se convierte en un proyecto empresarial. Eh, Entiendo que un proyecto empresarial, bueno o malo, se debe a unos criterios empresariales y por lo tanto, pues planteo que a mí ese cambio de guión, por lo menos me pilla a pie cambiado. bueno, pero eso que decía, el proyecto también te digo que empezó sin ningún tipo de pretensión. Mi pretensión era hacer un visor IFC en la nube, ¿no? Y ahora resulta que hay unas necesidades y ha ido creciendo y ha llegado un momento donde yo mismo me he visto sobrepasado y ha llegado un momento donde la estructura que teníamos era insuficiente y la estructura que tenemos ahora es la que hemos detectado que es la óptima para conseguir nuestros objetivos. Hay un montón de ejemplos de empresas que lo hacen así. Ahora no me quiero meter en detalle, ¿no? Pero, por ejemplo, MongoDB, que seguro que lo conocéis, es la base de datos no relacional más importante, creo que a nivel mundial. O sea, son los creadores y los mantenedores de el sistema de base de datos MongoDB, que cualquiera puede utilizar sin ningún tipo de coste ni nada, o sea, es archiutilizado, pero luego detrás de eso hay una empresa con un modelo de negocio que vende otras cosas, no vende el código con la licencia, vende otras cosas diferentes. Y ese ser rentable es lo que les permite tener un equipo de gente dedicados a full time a la parte que es abierta y que todo el mundo utiliza, ¿no? Entonces, a mí me gustaría pensar que nosotros podemos alcanzar un estado similar, donde somos potentes, tenemos recursos y no dependemos de nadie, porque también el intentar huir de la rentabilidad propia muchas veces resulta en que te conviertes en muy dependiente de la gente que son tus usuarios, ¿no? Y eso también limita muchísimo. Bueno, si os parece, vamos bueno, pasar un poco a hablar del proyecto, de las tripas del proyecto, más que de la parte empresarial, eh, que por supuesto es muy interesante. Entonces, lo primero que quería preguntarte es sobre la continuidad con el anterior proyecto, bueno, con FCJS en este caso. Si Data Open Company o el Data Open Engine o, bueno, Ecosystem es continuista con FCJS en el sentido de que un usuario que haya desarrollado en FCJS puede portar sus desarrollos al nuevo framework y, por otra parte, sí, poder aprovechar lo aprendido en FCJS en vuestro nuevo engine. Sí, mira, nosotros tenemos un grupo de librerías, algunas se han mantenido, el core WebIFC se ha mantenido, otras han sido sustituidas por otras nuevas que tienen una API muy, muy parecida, es decir, una persona que estuviera utilizando
las librerías anteriores, no tendrá absolutamente ningún problema en utilizar las nuevas, ¿no? Y el motivo por el que hay nuevas es que, como dije, yo hice IFCJS casi mientras aprendía desarrollo web. Entonces, obviamente, yo no tenía grandes nociones de diseño de arquitectura de software o de cómo hacer un software sostenible y modular y mantenible en el tiempo, ¿no? Y hay ciertas cosas para las que ya es muy difícil coger algo y cambiarlo, porque casi que lo estás cambiando, pero lo estás reescribiendo de cero. Entonces, por eso se tomó la decisión de, en la parte sobre todo de herramientas BIM, crear una librería muy parecida, pero mucho más robusta, con mucha más eficiencia y en definitiva llena de ventajas. Entonces, eh, en cuanto a que una persona que programase lo anterior lo tendrá fácil para llevárselo al nuevo, sin duda, es que la API es bastante parecida, pero se encontrará con un montón de ventajas y cosas nuevas que no hubieran sido posibles si no hubiéramos abandonado alguna de las librerías que hemos abandonado. De todas formas, he de decir que las librerías antiguas siguen ahí. Simplemente, pues, no vamos a seguir desarrollándolas, porque ahora estamos desarrollando las otras, Ujú. pero no hemos quitado el código a nadie. Todo eso sigue disponible y seguirá estando ahí. Pero ¿tendrá mantenimiento el código de FCJS? O bueno, ya se ha centrado en este nuevo proyecto, entonces no tiene sentido mantener IFCJS. Una cosa es IFCJS como nombre y otra cosa son las librerías. Yo estoy hablando ahora de las librerías. El Vale, vale. código de las librerías antiguas seguirá ahí. Ahora mismo no estamos resolviendo issues ni haciendo Ujú. nuevas funcionalidades porque sería redundante tener que Claro. hacer la misma funcionalidad en dos sistemas diferentes, en uno más eficiente y en otro menos eficiente. Pero las personas que estaban utilizando ese código podrán seguir utilizando todas las funcionalidades que ya tenían y tendrán todo el tiempo del mundo para hacer la transición en la nueva librería si así lo consideran oportuno. Eso es en cuanto a código. Ahora, en cuanto a nombre, ahora mismo IFCJS es el nombre de las librerías. Yo no sé si en algún momento el nombre persistirá o desaparecerá, porque este nombre fue una cosa que yo me inventé en mis ratos libres, ¿no? No le di muchas vueltas, la verdad. Pero, pero a mí el nombre no me parece, o sea, no me parece tan importante el nombre, ¿sabes? Yo no sé si dentro de unos años seguiremos llamando a esto IFCJS o tendrá otro nombre, pero tampoco me importa demasiado. Claro. Y no podría Precisamente, ser o sea, precisamente el nombre parte del éxito. Lo digo por si de repente IFC desaparece de la ecuación, pues entiendo que no será tampoco un tema casual. El hecho de que, eh, digamos, esté dentro de lo posible la desaparición de esa denominación, quiero pensar que no quiera tener relación con la falta de conexión con el formato, con el estándar. Quiero decir, ¿tenéis planteado o cabe la posibilidad de que directamente IFCJS mute en algo completamente independiente del formato IFC? Eh, Respondiendo son dos preguntas. O sea, no vamos a dejar de utilizar IFC y de centrar todo en IFC, eso está claro, y aunque el nombre del nombre desaparezca el nombre del esquema, vamos a seguir, o sea, no se va a convertir en algo totalmente distinto y IFC va a seguir siendo claro protagonista del proyecto. Dicho eso, es cierto que el hecho de que IFC se vaya el nombre no es casual, y por un sencillo motivo. Para nosotros, IFC, igual que el open source, es un medio, no un fin. O sea, nuestro objetivo en el mundo no es, como digo, promulgar el open source con una cultura open source per se o promulgar el IFC. Nuestro objetivo es ser capaz o conseguir que cualquiera pueda desarrollar aplicaciones BIM. Y para eso hemos detectado que el open source es el mejor camino para hacerlo y que el IFC es el mejor esquema y la mejor manera que tenemos de hacerlo. Dicho eso, si el día de mañana parece otro esquema mejor de otra organización que no sea la Building Smart y resulta que que IFC pasa a un segundo plano a nivel de cuál es el mejor camino, a nosotros no nos temblará el pulso a la hora de abandonar IFC y de dar salto al nuevo sistema.
Es decir, nosotros simplemente tenemos un objetivo muy claro, que es abrir el mercado, ¿no? Y cogemos aquellas cosas que tenemos a nuestra disposición que son las mejores o las más efectivas para conseguir ese objetivo. Entonces, efectivamente, IFC desaparece el nombre porque si bien es protagonista y seguirá siendo protagonista, eh, no es el fin del proyecto. Eso, dado que estás en una situación privilegiada por ese contacto con 120 empresas cuando fue la presentación de Twin, eh, te- parte de un conocimiento, de una sensación o de una necesidad que estás detectando en las empresas de implantar o dejar de implantar IFC, o es simplemente una cuestión más ligada a una cuestión meramente empresarial, como estás contando? Yo creo que normalmente, o sea, no aquí, ¿no? Sino en la industria, hablamos demasiado del esquema de datos IFC. Es decir, para mí lo importante no es el esquema de datos. Para mí lo importante es que se pueda construir software de forma sencilla. Porque si se pudiera construir software de forma sencilla, el que luego esos datos estén siguiendo el esquema IFC o siguiendo cualquier otro esquema, siempre que sea abierto, claro, no tiene tanta importancia. Para mí lo importante es que cualquier persona sea capaz de montar un class detector y competir en el mercado de software en igualdad de condiciones con los grandes distribuidores de class detector. O que aparezca una licitación pública para digitalizar gemelos digitales y que cualquier empresa, también empresas de fuera de nuestro sector, se puedan presentar y competir en igualdad de condiciones. Para mí, ahí está la clave. Que luego debajo de esas herramientas haya una cierta estructuración de los datos, me importa menos. Mira, os voy a poner un ejemplo concreto. Ahora, no sé si lo sabéis, pero va a llegar una nueva API gráfica a la web. Sabéis que todos los desarrolladores de tarjetas gráficas crean una serie de APIs para poder hacer 3D, ¿no? Y en la web, la que tenemos o la que teníamos hasta ahora era WebGL. Y ahora va a llegar una nueva API que rompe un poco la anterior porque han tenido que hacer una serie de cambios que no son retrocompatibles, que se llama WebGPU. Claro, como gracias a que tenemos FreeJS como capa de abstracción o como capa intermedia, ¿no? Como buffer entre nosotros y esa API gráfica, a nosotros nos va a dar igual. Y nosotros llegará un momento en el que utilicemos WebGPU y ni siquiera nos enteraremos porque ese cambio será absorbido por FreeJS. Del mismo modo, yo pienso que si el día de mañana aparece otro esquema, nosotros podremos servir de capa intermedia entre nosotros y toda la gente creando aplicaciones en el mundo BIM, ¿no? Entonces, de nuevo, sí, IFC tiene un montón de virtudes y el plan ahora mismo es seguir utilizándolo, pero para nosotros, en realidad, lo realmente importante es qué herramientas se pueden hacer con nuestra tecnología y no tanto cómo se estructuran los datos dentro de esas herramientas. ¿Y hasta qué punto puede ser eso, digamos, independiente? Porque cuando planteas esto de que los datos, la forma de estructurar los datos es independiente, a mí desde luego la cabeza se me ha ido a que lo importante es que la gente pueda hacer aplicaciones BIM. Yo pensaba, bueno, pues a lo mejor es importante que la gente pueda hacer procesadores de texto, pero necesariamente tendrán que tener un alfabeto sobre el que trabajar. Entonces, el hecho de que, bueno, se desligue una cosa a la otra, pues me cuesta verlo. Que no digo que no pueda ser, pero me cuesta verlo. Bueno, a ver, o sea, para mí el principal problema que tenemos ahora en la industria no es tanto el vocabulario que utilizamos o el alfabeto que utilizamos, sino la falta de masa crítica de gente que crea software, ¿no? Y eso, en mi opinión, tiene dos causas o dos motivos. El primero es la falta de desarrolladores en nuestro sector y el segundo es la falta de tecnología. Nosotros estamos intentando resolver ambas cosas. A mí me gusta pensar, o me gustaría pensar, que cuando Bueno, en el Antonio, falta sector de haya... masa crítica, sois 27, creo, contribuidores en el código de IFCJS, por poner un ejemplo, frente a más de 1.200 en el de 3JS. La masa crítica, 27 que habéis en mi casa. 1.200
no caben ni en mi finca. Entonces, quiero decir que no tengo claro que no haya masa crítica o que no haya herramientas, ¿no? Pero, Quiero decir, masa a- crítica no hay, no, somos un nicho dentro de un nicho, dentro de un claro, nicho. claro. En el sentido, Entonces, siempre vas a encontrar más programadores que hagan videojuegos que programadores que hagan aplicaciones de, de vending para máquinas de vending, sí, vaya. mira, entonces a lo que voy es que a mí me gustaría pensar que si conseguimos nuestro objetivo y conseguimos una masa crítica de desarrolladores, podría llegar un momento en el cual no- en un evento BIM de estos famosos podamos juntarnos y decir, vale, pues mirad lo que hago y que alguien pueda contar a otra persona lo que hace sin hablar de nada concreto. Es decir, sin hablar del esquema de datos que utiliza por debajo, sin hablar de las librerías que utiliza, simplemente hablar de el fin del software, ¿no? De, pues mira, yo cojo los datos, los tengo aquí y esto, yo qué sé, lo utilizo para temas de gemelo digital, de tiempo real y luego me conecto con no sé qué y no sé cuántos. A mí eso me parece lo interesante, el estar hablando sin parar del detalle de implementación y el de cómo vamos ¿sabes? Es que a mí IFC me parece un detalle de implementación y Pero está bien fíjate que se que hable ya de él, pero al margen de IFC, eso que acabas de contar se ha dado, por lo menos yo lo he visto en el BIM, en el congreso que se celebra en Valencia, en más de una ocasión. Algunos recordaremos a Avellán hablando de cómo, de las tripas, de cómo y por qué se desarrollaban sus plugins para Revit en un entorno en el que probablemente menos de un 10% sabía de qué le estaban hablando. Pero bueno, que tenía cabida y no es algo que esté llamativo, vaya. mira, voy a poner un ejemplo concreto. Hay mucha gente que habla de, wow, pero el IFC es eficiente o no es eficiente, ¿no? De forma así abstracta, porque claro, muchos de los debates del IFC se producen sin conocer el detalle de a qué se parece implementar IFC. Claro, para mí el problema no es ese, porque el IFC no es nada más que una forma de expresar los datos de forma estructurada. Para mí el problema es, oye, ¿cómo podemos conseguir una manera eficiente de representar de forma rápida y de forma ligera millones de datos de realidades construidas en un motor gráfico, ¿no? De forma digital? Claro, eso no tiene nada que ver con si utilizamos IFC o utilizamos otro esquema. eh, Eso tiene que ver con un problema tecnológico que tienen todas las empresas de BIM y toda la gente, todas las empresas de software BIM, me refiero. Y para mí ahí es donde está un poco la chicha de la cuestión, no tanto en decir voy a llamar a esto muro y a esto lo voy a llamar muro básico, sino decir, oye señores, todos necesitamos representar un hospital y abrirlo en un segundo, podemos resolver este problema de una vez a nivel gráfico, me refiero, de motor gráfico. Y ya luego veremos si alguien llama aquello ventana o lo llama hueco, no lo sé, ¿eh? Es que me da la impresión de que se piensa que si conseguimos el esquema de datos perfecto, eso va a resolver todos nuestros problemas. Y creo que no solo no es así, sino que es que los principales problemas ni siquiera están cerca de eso. Oye, una pregunta sobre el grado de dificultad de acceso, bueno, de programar en el nuevo framework, bro, vaya. Una persona que no sepa, que no conozca FCJS, va a encontrarse una barrera de entrada muy alta en el nuevo engine. Eh, en IFCJS puedes presumir, y con razón, de que podías ensamblar un visor de modelos IFC con muy pocas líneas de código, ¿no? Bueno, podías y aún puedes. Y se sigue respetando este mismo espíritu en Data Open Engine. Sí, y no solo eso, sino que, o sea, como digo, la API es muy parecida, pero además ahora hemos sacado una documentación con un montón de tutoriales Ujú. que permiten que cualquiera pueda ver pieza a pieza cómo funciona y cómo utilizarla, ¿no? O sea, explicándolo y además la documentación está montada de forma que todo lo nuevo que hagamos va a documentarse automáticamente, con lo cual, obviamente, como decía, uno de los principales, y como Evelia ha dicho, uno de los principales problemas es la falta de programadores. Entonces, no tendría sentido venir aquí a intentar convertir al sector o abrir esta rama de programación del sector y ahora poner la barrera muy alta. Sí, en todo lo que hacemos, en la documentación, en el código, a la hora de diseñar la API, es pensando en ponérselo fácil a la gente que va a venir a utilizarlo.
una de las ramas precisamente de Ecosystem que presentasteis, además hace pocos días, si esto está escuchando el día 15 de noviembre, el día de salida de este episodio, repito, es DataOpen University, la plataforma de formación para usuarios del engine. Planteáis un programa informativo con el que los usuarios puedan llegar con un claim muy sonoro, desde cero a desarrollar BIM si lo desean, ¿no? O sea, que puedan convertirse sin tener demasiados conocimientos previos de programación a desarrollador BIM bueno, pues si utiliza la formación que vosotros dais y este engine. Como digo, este claim es tan atractivo como ambicioso. ¿En qué consiste este programa? Y también cuánto tiempo necesita una persona, pues un zoquete como yo, que tiene muy pocos conocimientos de programación y que quiere empezar a desarrollar pues, sus primeras aplicaciones con vuestro engine. Sí, mira, ya lo he repetido, hay dos problemas que estamos intentando arreglar, la falta de programadores y la falta de tecnología. Ujú. Y DataOpen University viene a solucionar el primero, ¿no? El objetivo es bajar la barrera de entrada lo máximo posible y que la gente que, como yo, eh, digamos, no esté del todo conforme con lo que se ha encontrado cuando ha llegado el sector a la parte donde haya llegado, ¿no? Ujú. Vea que ahí hay una oportunidad profesional y un lugar que es donde está todo por hacer, donde se paga súper bien, donde además hay un factor muy creativo y de alguna forma dado Open University es lo que a mí me hubiera gustado encontrar cuando yo decidí empezar a programar de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo se necesita para empezar a crear herramientas? También depende de lo que quieras crear. Si lo que quieres es eh, crear, yo qué sé, un competidor a Solibri, pues a lo mejor necesitas un poquito más de tiempo, ¿no? Porque tienes que madurarte y todo. Pero mira, para empezar a crear cosas, yo diría que unos meses. Y hablo de memoria, pero si no me equivoco, lo que vamos a sacar en DataOpen University está diseñado para hacerse en unos 4 meses, creo. Hablo de memoria, ¿eh? Pero creo que ese era el número. Sí, sí, un plazo de Cuatro tiempo. meses, Sí, pero teniendo conocimientos previos o de directamente. cero. De cero, teniendo en cuenta que la persona, o sea, obviamente, teniendo en cuenta que la persona no le va a dedicar 40 horas a la semana, sino que va a tener un trabajo y luego cada semana podrá destinar una parte de las horas que le quedan a eso. Bueno, Habrá gente que lo haga más deprisa y gente que lo haga más lento, pero sí, esa es la idea. para fortuna tuya no vamos a sacar la foto con el podcast, porque si no seguro que te iba a costar pasar delante de la Facultad de Informática sin que te apedreasen. Ah, no, pero mira, eso han sacado el tema, me han sacado el tema más de una vez, de guau, pero ¿cómo te atreves a decir que alguien se puede convertir en programador en unos meses y tal? A ver, yo tengo una mentalidad muy de que se hace camino al andar o sea, aprender lo que yo llamo just in time, ¿no? Yo cuando empecé IFCJS, yo estaba aprendiendo a programar y seguía aprendiendo sobre la marcha. Cuando empecé el proyecto, no tenía ni idea de lo que era un bundler, por ejemplo, ¿no? Que hay un issue en uno de los repositorios donde lo pregunto, digo, oye, ¿qué es eso de un bundler? Y yo no creo yo creo que eso es muy positivo, porque obviamente no quiere decir eso que te vayas a poner a construir un cohete mientras aprendes a hacer un cohete para ir a la luna, pero es que aquí no estamos hablando de hacer cohetes. Aquí estamos hablando de abrir un poco ese mundo de programación en el sector. Y para eso, yo creo que lo mejor es tirarse directamente al charco y empezar a saltar, en lugar de hacer una especie de retiro de erudito, estar años aprendiendo un montón de cosas que a lo mejor al final utilizas un 10%, ¿no? No, Entonces, sí, a siguiendo ver, el... pero tampoco tienes que llegar ahí. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto es realista para alguien que se plantea, pues voy a hacer el próximo Revit, pensar que puedo hacerlo con 4 meses de formación de código. Y por supuesto que podrá aprender a hacerlo con el tiempo. Y seguro que con esos 4 meses podrá sacar adelante pequeñas aplicaciones que le saquen el día a día. Pero como tú dices, el problema del sector no está en esas 4 aplicaciones que nos sacan el día a día. Tú mismo has dicho, has nombrado Solibri, has nombrado de una forma u otra Autodesk. Realmente el sector, cuando clama por un software
y vamos a poner aquí muchas comillas, open source, lo que está clamando es por un modelador gratuito. No nos engañemos. Lo que buscamos no es la próxima herramienta que me permita filtrar todos los presets y ponerlos en orden en una hoja de cálculo. Lo que estamos oyendo día tras día, o el sentimiento que hay habitualmente es, joder, qué cara es la licencia de Autodesk, no habrá algo por ahí y ponen open source cuando quieren decir gratuito. Y yo creo que no hay a día de hoy, no por falta de herramientas, sino por falta a lo mejor de capacidad para plantar cara en ese escenario, capacidad para generar una alternativa ni open source ni gratuita a un software con la complejidad que tiene un software de modelado BIM. Entonces, que sí, que para herramientas de otro nivel, probablemente, pero para las herramientas sobre las que se articula el sector, tengo más dudas que pueda ser posible. Y desde luego, ninguna duda de que no es posible en 4 meses. Dos cuestiones. Yo creo que la primera, yo creo que poca gente dice, venga, voy a hacer un curso de Unreal Engine para hacer un videojuego yo solo y competir contra una gran casa de videojuegos, ¿no? Más bien Cualquier es, Game Jam oye, te desmiente esa afirmación. sí, tú conoces muchos juegos hechos por una sola No, persona, conozco aparte de muchas casos personas, negativos. conozco muchas personas que sí pretenden hacer un videojuego ellos solos y se llevan un hostiazo como un mundo. Claro, pero precisamente, o sea, ¿no será más bien que la gente aprenda un Real Engine en el sector de los videojuegos para entrar en un estudio de videojuegos que se No, dedica no, a ese no. tema? No, a ver, sí, por Y supuesto hay gente que se dedica a videojuegos y se hace su máster de videojuegos y se dedica con un objetivo profesional a videojuegos, pero hay muchísima gente que de una forma, desde mi punto de vista, un poco ingenua, creen que pueden ser el próximo gran proyecto de videojuegos él y sus 4 amigos, y que pueden repetir el éxito de Gris 50 veces porque su videojuego, su idea es muchísimo mejor y ellos ya saben manejar Unity o Unreal. precisamente, mira, los 4 meses no están pensados para coger a alguien y prepararlo para que él solo cambie el mundo. Obviamente, yo no soy capaz de, o sea, ni siquiera yo soy capaz de hacer eso, ¿no? Para mí los 4 meses están pensados para que alguien que se quiera dedicar al software en el sector de la construcción lo pueda hacer. Y eso que, hablando de cosas concretas, o a lo mejor de las miles de startups del sector Contech y PropTech que tienen una necesidad sistémica de programadores con conocimiento de dominio, pues a lo mejor pueden optar a todas esas vacantes y puestos de trabajo, ¿no? O de todas estas empresas del sector y de fuera del sector que están empezando a meterse en esto de hacer software BIM, bien para uso interno, bien para presentarse a licitaciones, pues a lo mejor ellos pueden llenar esa necesidad que se ha creado de gente que sepa programar, pero también sepa del sector. Entonces, obviamente, el curso tiene la pretensión de coger a alguien y convertirlo en, no sé, en una especie de, como dicen los ingleses, one man army, ¿no? Eso no se puede. Y si lo dijéramos estaríamos mintiendo. Pero sí de darle las herramientas que necesitaría a la hora de presentarse a un puesto de desarrollador. Mira, yo cuando me metí en Utility, yo tenía la impresión, además acertada, de que yo sabía mucho menos que mis compañeros que eran desarrolladores full time, ¿no? Pero ahora yo puedo decir con seguridad que tengo un nivel de conocimiento muy parecido. Ellos saben más en algunas cosas y yo sé más en otras, pero estamos de igual a igual. Y yo lo he notado con el tiempo. Entonces, eh, yo creo que ese es el camino, de ser capaz de empezar a trabajar codo con desarrolladores de software, aprender de ellos y hacernos un hueco en el mercado laboral. Eso respondiendo a la primera parte. La segunda parte que has dicho que el mercado lo que demanda es un nuevo Revit. Yo no estoy de acuerdo, o sea, sí, es cierto, pero hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, que de todos los casos de uso en el sector de la construcción, el modelado, en mi humilde opinión, es, eh, digamos, el más ingrato, porque es el más difícil de implementar y eso probablemente sea uno de los motivos por los cuales todavía no tenemos un motor geométrico, que es lo que hace falta para que cualquiera pueda hacer su Revit y comercializarlo y tal.
pero además es el lugar donde están los usuarios finales que menos están dispuestos a pagarte, probablemente lo que menos dinero tienen. Ahora, el tema de gemelo digital está muy de moda, no solo porque, vale, sí, hay que digitalizar el mundo y todo eso, está muy de moda porque en esa parte del sector de operaciones y mantenimiento están los usuarios finales que más dinero, pero estamos hablando no de un poquito más de dinero, estamos hablando de 2 y 3 órdenes de magnitud, ¿eh? O sea, de 2 y 3 ceros. Están dispuestos a pagar por un software. Entonces, en el momento en el que el software más fácil de implementar coincide con el software que suple el caso de uso donde están los clientes que más dinero tienen, obviamente esa es la parte más jugosa, ¿no? Lo que hablamos muchas veces del Fíjate que sector es de la la parte derecha y el más sector de la jugosa, izquierda. pero que sienta sus bases sobre un trozo muy pequeñito, según lo pintas, que es el modelo. Y que tengo que generarlo con un software para el que tú me estás diciendo que no hay un interés y además no hay una facilidad No, no, no. tecnológica de... Sí, efectivamente hay un interés vamos, solo hace falta ver el... No, no, bueno, no, interés por parte de un interés pensando en un desarrollador entre preparar el nuevo motor geométrico que sustituya para Solid y preparar la nueva herramienta que sustituya, pues yo qué sé, a Maximus, ¿en cuál va a sacar más rendimiento? Lógicamente en Maximus, porque como tú has dicho, en el mantenimiento es donde está dinero, con lo cual tendremos, por una parte, que no hay interés por desarrollar un modelador BIM, ya no digo gratuito, eh, asequible, y por otra parte tiene una complejidad tal que supone una barrera de entrada o una cierta, ¿cómo decirlo?, un cierto rechazo a precisamente meterse en ese follón. Sí, de todas formas, nosotros lo estamos intentando, ¿eh? Ahora mismo está súper verde, obviamente, pero una de las librerías que tenemos es Clay, que no es nada más que un motor geométrico basado en FreeJS, pensado para el entorno construido. Con lo cual, nuestra premisa en ese sentido es, sí, en algún momento, ser capaz de, o sea, ya no de ofrecer un modelador, sino de ofrecer las piezas que cualquier programador necesitaría para montar un modelador de forma sencilla. Parece que si no hubieras dicho de forma sencilla, te hubiera comprado la frase. No, de forma sencilla, a ver, en relación a lo que cuesta hacer un modelador, el, al final un modelador tiene un montón de matemática, tiene un montón de geometría computacional, que además es un tema muy oscuro, donde hay está muy poco documentado. Es como difícil, ¿no? No, a Entonces, ver, frente a complicado, eso, complicado tiene que ser cuando cualquiera de los modeladores que están trabajando en el mercado, de los importantes, trabajan sobre motores gráficos ajenos. Creo recordar que además el cambio que hizo al plan en su día de motor gráfico fue casi un trauma para ellos, lógicamente. Para nosotros usuarios era completamente transparente. Pero vaya, que sí me consta que tiene una dificultad extrema, una especialización más extrema todavía y por lo tanto, bueno, pues la barrera de entrada no está tanto en el saber o no manejar ese motor o en el saber o no gestionar una determinada librería. Entonces, de entrada está en que las librerías que hay son pocas, muy pocas o prácticamente una anécdota. sí, también hay otra cuestión, que es que parece que todo el mundo es blanco o negro, pero entre la nada y Revit hay una cama de grises. Yo estoy seguro de que hay muchísimas Ya te digo, está, aplicaciones. está archicado, o sea que... Y yo he dicho Alpine, no he dicho Revit prácticamente para nada. Bueno, en realidad Archicad debería estar por encima de la nada y Revit, pero bueno, eso es otra historia. Bueno, no, pero me refiero que entre un modelador como los que estamos acostumbrados como usuario final y la nada, hay un montón de cosas, hay un montón de configuradores, de modeladores sencillos y de casos de uso donde no hace falta tener 1 millón de herramientas, donde a lo mejor teniendo algo un poco más abstraído es suficiente e incluso mejor para resolver ese problema particular, ¿no? Por ejemplo, sistemas de construcción industrializados. Pues probablemente no, para hacer una aplicación, un configurador de un sistema concreto, no haga falta tener 1 millón de herramientas como en Revit o en Archicad y baste con un configurador que resuelva el problema de ese sistema constructivo. Entonces, Sistema mi... constructivo al final tiene que partir de unos elementos modelados en algún sitio.
No, no, pero a eso voy. O sea, la idea es que con Clay, como es un motor geométrico, cualquiera podrá crear una aplicación que cree y edite geometría y exponga una serie de herramientas al usuario final para interactuar con esa geometría. Y a lo mejor esas herramientas son muy sencillas. Eso no quiere decir que no pueda crear lo que... O sea, se podrá crear cualquier cosa, ¿no? Pero que la idea no es que ahora todo el mundo coja Clay y cuando ya esté más maduro, ¿no? Y se monte su propio Revit alternativo. Yo creo que eso tendría mucho sentido. La idea es que, igual que por ejemplo ahora ha salido Rayón, que no sé si la conocéis, es una startup destinada a crear una herramienta que resuelve el problema de diseño de interiores, ¿no? Muy interesante, echarle un ojo si no la habéis visto. Pues seguramente habrá un montón de casos de uso que ahora mismo estén utilizando Revit, pero que no que que sea matar moscas a cañonazos. Y con Clay, pues se podrán crear herramientas que rellenen esos grises intermedios que ahora mismo no se pueden rellenar. Hablabais de Unreal Engine y aquí estamos, Rogelio y yo, que somos los Hombre, jugones, se me levantó la comiéndonos oreja. las uñas, ¿no? Decir que, bueno, efectivamente no es lo habitual, pero bueno, sí que hay ejemplos muy notorios y muy exitosos de juegos creados solo por un usuario, y no son pocos, ¿eh? E incluso en marcos de Game Jams. ¿Qué ocurre? Que no utilizan a lo mejor entornos de desarrollo más no tan amplios como Unreal Engine, pues se basan en fin, Game Maker o Lua 2D o, en fin, cosas pues, más centradas en el objetivo que quieren conseguir y no tanto en el aspecto formal del juego, ¿no? Y en la presentación, precisamente hablando de Unreal Engine, hacéis un paralelismo entre Adobe Engine o Adobe Company y Unreal Engine. Y lo primero que llama la atención es eso, precisamente que siendo Adobe Company en fin, todo el ecosistema, una propuesta open source, como estamos viendo, en fin, como todas tus anteriores también iniciativas, la colaboración no ha sido con Godot, ¿no? O cualquier otro middleware o framework open source. Esto, obviamente, lo digo a modo chascarrillo, ¿no? Parece que. Pero está claro que es mucho más conocido Unreal Engine que no Godot o Lua 2D, por ejemplo, que. En fin, total, que lo que sí quería preguntarte es qué mensaje queréis transmitir con la comparación de vuestro ecosistema con el del motor de juegos de Tim Sweeney. Y por otra parte, tendremos un desarrollo de aplicaciones con un sistema de nodos al estilo de los blueprints de Unreal. No, vale. Son dos, o sea, dos preguntas. La primera, Sí, sí. muchas veces, Adelante. o sea, decimos un Real Engine porque es más conocido que Godot, pero también podríamos haber hecho la comparación con Godot sin ningún tipo de problema. Al final el mensaje es el mismo, que es que la gente en el sector de los videojuegos puede hacer videojuegos fácilmente, no porque sean más listos ni nada, sino porque tienen las piezas, o sea, la tecnología disponible que resuelve lo que yo llamo a veces el máximo común denominador, ¿no? El problema común de todos los videojuegos. De forma que un programador no tiene por qué implementar toda la parte difícil de matemáticas, físicas y demás, y se puede centrar solo en aquello que aporta valor a su juego, que es pues, la historia, el diseño y demás. Entonces, nosotros hablamos de motores de videojuegos en ese sentido, de, oye, ¿qué pasaría si tuviéramos ese máximo común denominador de aplicaciones PIM, ¿no? Eh, y es lo que estamos intentando construir y lo que queremos transmitir. Sí, sí, eso, eso decíamos, más que el interés comercial. Sí, y tendremos desarrollo de aplicaciones. Claro, con nodos, sí, estamos trabajando bueno, en una librería o en una... en una de las cosas en las que estamos trabajando es efectivamente un editor de nodos para bajar la barrera de entrada todavía más y que la gente que, digamos, desarrolla aplicaciones encima de lo nuestro pueda exponer su lógica en un entorno de desarrollo visual y abra la puerta a todos esos usuarios finales que a lo mejor no saben programar, pero sí que saben trastear un poquito con lógica y con ese tema de programación visual, ¿no? Entonces, sí, la respuesta es sí. Bueno, particularmente sin haber entrado para nada en las tripas del engine, puede ser, en fin, me puedo figurar que debe ser la bomba, ¿no? También poder combinar las dos partes las dos partes, ¿no? El picar código bueno, pues
con desarrollar aplicaciones uniendo nodos. Ujú, Otro claim que utilizaste en la presentación, que utilizasteis en la presentación es uno también muy sonoro, impactante, que es líbrate de la EcoJail, más o menos, ¿no? ujú. Que es más o menos también, y si no me equivoco, hace mención a librarse el secuestro que determinadas marcas comerciales pueden hacer de la información o hacen de la información que generamos con el software que, que utilizamos. ¿Y vosotros creéis que es posible un escenario BIM profesional en el que buena parte de las lecciones que utilicemos sean de código abierto y que no dependamos, me refiero en el sector eco, obviamente, y que no dependamos para nada de formatos propietarios? Y un poco también liado con algo que comentaba antes Evelio, habéis recibido muchas amenazas de muerte o intentos de compra del proyecto a este respecto, como lo que planteáis. Eh, no, no, amenaza de muerte ninguna, ¿eh? O sea, para todo el mundo todo ha sido muy, muy Ni, amable. ni No, a cabezas de ver, caballo. Mira, entiende bien lo que quiere decir una cabeza de caballo en la cama. O sea, no. sí, sí. No, pero a ver, vale, aquí hay una cosa importante. Nosotros no queremos o no creemos que el futuro deba ser todo open source, igual que cuando tú te metes en Steam o en cualquier tienda de videojuegos, no hay apenas títulos open source. Es decir, nosotros no creemos necesariamente que el software de usuario final deba ser open source. Lo que sí que creemos es que las herramientas para crear ese software y todo lo que conlleva, todo lo necesario para entrar en ese mercado a competir, sí debe ser open source y dar las máximas libertades posibles. Es decir, nosotros estamos intentando un mundo donde de pronto todo el software es libre y abierto y gratuito. No, nosotros estamos intentando un mundo donde de pronto cualquiera puede entrar a competir. Y para nosotros eso es la verdadera ruptura de la eco-jail. O sea, el generar un ecosistema donde de pronto, porque parece que siempre cuando hablamos de open source estamos hablando de un usuario así friki que se monta su solución o que utiliza un software abierto y tal, y ya está. Pero es que no solo eso es una realidad de las muchas que existen. Hay un montón de realidades distintas. Por ejemplo, hay empresas gigantes de software de fuera del sector, no sé, no necesariamente estas, pero voy a nombrar algunas para que os hagáis una idea, ¿vale? Empresas como Indra, empresas como NTT, que era la antigua Everis, ¿no? Empresas gigantescas que quieren también entrar a competir en el sector y ahora mismo no pueden porque no tienen el conocimiento de dominio y no tienen la tecnología de la que partir. Entonces, lo que nosotros pensamos es que con lo que estamos haciendo, que es crear, por un lado, una masa crítica de programadores con conocimiento de dominio y por otro, crear la tecnología, abrimos la puerta a que de pronto todo el mundo tenga una voz y un voto en la mesa y todo el mundo pueda hacer una propuesta de valor, ¿no? Entonces, para nosotros esa es un poco la clave. Un futuro donde, o sea, a mí me da igual si mañana hay 10 alternativas a Revit o 30 alternativas a Revit y ninguna es open source. Si la herramienta utilizada para hacer esas herramientas sí lo es y hacer una alternativa a Revit es asequible, dará igual que las soluciones finales no lo sean, porque al final lo que ocurrirá será como el sector de los videojuegos. Habrá un abanico de calidades y no solo de calidades, sino de presupuestos, digamos, y un abanico de precios según un abanico de necesidades. Y para mí eso es donde de alguna forma se soluciona o al menos una parte del problema, ¿no? Ya para terminar con el guión, por lo menos, eh, también presentabais la store, ¿no? El marketplace vamos, del ecosystem, que lógicamente es autoexplicativo, ¿no? El marketplace lo que es. Pues imagino que un lugar para vender tus propios desarrollos con el engine. Y también una parte de services en el cual, bueno, permitís el alojamiento de datos, o sea, de información, ¿no? En este espacio de services, incluso el análisis y el bueno, procesamiento de este tipo de datos. Bueno, tengo clara la parte de almacenamiento, pero ¿nos puedes ver un poco más en qué consisten el resto de servicios que ofrecéis con Data Open Services? Sí, ahora mismo os puedo hablar por encima, porque eso Sí, todavía no sí. está publicado. Y no por nada, no es que esto es un secreto de nada y nada, sino porque todavía, ¿sabes? El decir cosas antes de publicarlas es un poco... Pero mira, básicamente los servicios va a permitir hacer todo lo que permiten hacer soluciones como Forge. Es decir, no solamente almacenar modelos, sino también, por ejemplo,
para hablar de cosas concretas, coger todos los datos y volcarlos en base de datos para poder hacer queries inteligentes, ¿no? O sea, para poder buscar y normalizar y estandarizar esos datos. Cosas concretas que tenemos ahora encima de la mesa es el procesamiento de datos. Y eso, por ejemplo, significa coger un escaneo 3D, que como sabéis es una malla tonta, por así decirlo, porque no hay objetos, sino hay una... Y aplicar el segmentación semántica de forma que podemos, digamos, separar una ventana del muro y aplicarle propiedades unas propiedades a la ventana y otras propiedades al muro. Y que cuando se abre ese escaneo 3D en un visor 3D, pues al pasar el ratón sobre la ventana se ilumine como si fuera un objeto BIM, ¿no? De hecho, ya tendría geometría y tendría propiedades, con lo cual, arguably, como dicen los ingleses, podría llamarse objeto BIM. Entonces, ese es un poco el tipo de servicios que estamos empezando en los que estamos trabajando y que vamos a ofrecer. Al final, hacer una aplicación BIM web tiene dos patas. Una es el frontend, que hemos avanzado muchísimo, y otra es el backend, que tiene un montón de temas, desde la estructuración de los datos y su almacenamiento, su procesamiento, la generación de información nueva y todo ese tipo de cosas que tienen además la misma dificultad, si no más, que hacer la parte de 3D en el frontend, son las que vamos a ofrecer. De todas formas, de nuevo, tener en cuenta que todo esto también o sea, a pesar de que nosotros ofrezcamos unos servicios, todo el código que vamos a hacer va a ser abierto y gratuito y con licencia MIT. O sea, no vamos a ir en contra nuestro ni siquiera en esta parte del backend. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues como ya eres un veterano en BIMRAS, sabes que cuando llegamos al final del episodio os atracamos a todos los invitados para sacaros información de valor, ¿no? Y en anteriores ocasiones ya nos has hablado de tus herramientas y fuentes de información favoritas. Por supuesto, si tienes alguna nueva herramienta, fuente de información, te agradecemos bueno, si te apetece que nos lo cuentes. Pero en esta ocasión quería saltar un poco el guión y preguntarte por eso, antes has mencionado un proyecto, Rayón, me parece que decías, si algún desarrollo de software relacionado con relacionado con vuestra propuesta, en el sentido de ser un proyecto más o menos abierto, o sea, abierto, me refiero a open source o de este tipo, y relacionado con el sector eco, que esté siguiendo y que recomiendes a nuestros oyentes y a nosotros que lo sigamos también de cerca. Sí, sin ningún tipo de duda, Speckle. A mí me parece que, además, Speckle también, como sabéis, son empresa, acaban de levantar 5 millones y están haciendo cosas súper chulas. Son open source, creo que tienen en algún licencias parecidas a las nuestras y están haciendo, vamos, además son gente súper amable. Yo, si alguno de los oyentes no lo conoce, les recomiendo que le eche un ojo al proyecto porque mola muchísimo. Y por cierto, al margen de IFC, todo open, pero al margen de IFC, con un planteamiento diferente. Bueno, pues Rafa, Antonio, tío, di que hemos entrevistado aquí Es a que de los verdad desarrolladores de Speckle. que hemos tenido a Alan Ring en el podcast, por Dios. Alan Ring estuvo aquí con nosotros precisamente hablando del tema. Bueno, dilo completo. Alan Ring Vidal. Es decir, Alan gallego Ring como el Vidal, cocido. efectivamente. De los Pero Vidal de aquí de Galicia. Pero para cortar mi discurso ya estáis vosotros, no os preocupéis, ya lo decís vosotros mismos. No. Bueno, Antonio, siempre es un gustazo tenerte aquí con nosotros hablando y francamente inspirador escucharte hablar de tus proyectos, la verdad. A mí personalmente me parece muy inspirador. Así que muchísimas gracias por compartir esta con nosotros. Y yo quiero decir que aquello que es, o sea, que Quintana estaría muy orgulloso de que hayáis convertido algo medio voluntario en un proyecto empresarial. O sea, que no. Sí. No, Así que... no te tomes en serio, Beli. A mí, no, vamos, el primero que no me toma en serio soy yo. De modo que muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros, Antonio. Nada, a vosotros por la invitación, como siempre. Bueno, Ahora es pues... cuando nos agradeces a nosotros, Rafa. Eso, a ver ver con qué sales. O sea, que muchas gracias A él le has dicho inspirador, ¿eh? Sí. Vosotros sois inspiradores, pero no, me olvidaba una cosa. Nosotros seremos expiradores. O ventriculares. Pero dejadme que me salte una cosa, que es que, sobre todo también desearos muy buena fortuna con Ecosystem, Antonio. O sea, que
Desde luego bueno, tiene muy buena pinta, tiene pinta además de que va a ser muy exitoso por la expectación que había, con lo cual seguro que es un éxito igualmente. O sea que es mucha suerte y estamos seguros de que va a ir de todo genial. Nada, muchas gracias. Bueno, efectivamente, compañeros de Fatigas, también gracias a vosotros por lo que sea que hagáis en el episodio. para ¿Cómo lo que sea que hagamos? Te hemos dejado niquelado el guión. Habéis convertido un guión perfectamente secuenciado en un twister. Y te hemos hecho fácil la edición. No puedes pedir más. La edición del audio, efectivamente. Ya te digo yo. No tendrás queja. Muchas gracias por vuestros comentarios, siempre son muy enriquecedores. En el sentido cognitivo. En el guión pone desopilantes chascarrillos. Ya, pero estoy totalmente fuera del guión ya a estas alturas de la película. Aquí ya. Yo creo que no tenemos... Mira, podríamos hacerlo un día, probar cada uno con un guión distinto. Eso ya lo hemos... Ya ha pasado. Yo creo que ya ha pasado. Eso ya ha pasado, pero no era a propósito. Bueno, y por supuesto, muchísimas gracias a ti, querido oyente. Ya sabes que si te ha gustado el episodio puedes darle like, pulgar arriba o el signo de aprobación que tu podcatcher te indica. Y si no te ha gustado, pues bueno... Pues coméntalo, que nos dejen comentarios negativos. Nos dejas comentarios y trataremos de mejorar en la... No, ¿qué mejorar? Trataremos de rebatir. Comentarios negativos, bien, pero las amenazas de muerte para vosotros dos. No, bueno. Para Antonio, que es el que se va a cargar la industria. Bueno, venga, nos vamos. Nos retiramos al cuartel general de Vinras Insiders a compartir espacio con los mejores profesionales BIM de la hispana, como por cierto, Antonio, como hemos dicho. Si te apetece, querido oyente, entra en https://binras.com/insiders y prueba un mes, 2 meses, 1 año. Y si no, también puedes preguntar a alguno de los miembros de este grupo, de profesionales, de los insiders, el motivo por el que sigue ahí, pues año tras año. Y a ver si a ti te lo dice, porque nosotros seguimos sin explicar. Sí, sabe por qué. Bueno, pues un saludo y hasta el próximo episodio de Mientras Podcast, el podcast sobre BIM que Chuck Norris nos atreve a escuchar.